Uber que principalmente trabajaba en un gran suburbio a las afueras de Las Vegas. A veces la ciudad podía ser un poco turbia, pero este suburbio era conocido por ser una zona más agradable, así que nunca me preocupaba demasiado. Claro, a veces me encontraba con personas extrañas, pero generalmente estaban borrachas, drogadas o de alguna otra manera intoxicadas. Había trabajado durante varios meses sin problemas y me encontraba disfrutando realmente del trabajo. Aquella noche estaba trabajando en mi horario habitual, entre las 6 y las 10 de la noche. Era una de esas noches en las que tenía muchas personas para recoger y estaba ganando mucho dinero. Cuando llegó la hora de las 10, decidí seguir recogiendo pasajeros y ganar todo lo que pudiera. El siguiente pedido después de las 10 provenía de alguien que estaba a 18 minutos de distancia, en una ubicación no definida. Esto no era algo fuera de lo común. Generalmente significaba que estaban en algún lugar al costado de la carretera o fuera de algún lugar que no estaba marcado en el mapa. Amplié la imagen y vi que estaba justo al lado de un garaje de almacenamiento. Comencé a conducir y cuando faltaban 5 minutos para llegar, recibí una llamada del cliente. Voy a llegar tarde, necesito que me esperes unos minutos, gracias. Dijo rápidamente, jadeando como si hubiera corrido una milla. El hombre colgó inmediatamente después. No puedo decir que alguna vez alguien me haya dicho que iba a llegar tarde, pero no me importaba esperar unos minutos. Sabía que si cancelaba el viaje, él tendría que esperar otros 10 o 20 minutos para que llegara otro conductor, y esperaba que al esperar me diera una pequeña propina extra. Cuando llegué, no vi a nadie afuera, así que entré y estacioné en el estacionamiento del garaje de almacenamiento. Esperé 5 minutos y luego vi a un hombre en mi espejo. Caminaba rápidamente saliendo del edificio de almacenamiento, sosteniendo una gran bolsa de viaje. Cuando se acercó a mi coche, un olor desagradable emanaba de él. También vi que estaba empapado en sudor, lo cual era bastante desagradable. Ya había recogido a personas del gimnasio antes, así que esto no era tan terrible, pero nunca resultaba una buena experiencia. Traté de no hacer una mueca y lo saludé. El hombre no dijo nada, así que volví a la carretera. Durante el viaje, el hombre sostenía la bolsa de viaje en su regazo y miraba hacia adelante sin decir una palabra. Eso me hizo sentir incómodo, así que tampoco hablé. Después de un viaje de 20 minutos lleno de incomodidad, finalmente llegamos al destino. Era una esquina de una calle, no una dirección precisa. Antes de que pudiera siquiera poner el coche en el estacionamiento, el hombre salió apresuradamente y comenzó a alejarse. Después de todo eso, no esperaba ninguna propina, lo cual fue una decepción y lo suficientemente frustrante como para decidir dar por terminada la noche. Durante el viaje de regreso a casa me di cuenta de que el olor nunca abandonó mi coche, incluso cuando intenté bajar las ventanas. Era tan desagradable que tuve que detenerme y revisar si había dejado algo en el asiento trasero. Abrí la puerta y de inmediato vi algunas manchas rojas en el asiento. No soy experto, pero parecía sangre. Llamé a la policía y después de investigar, confirmaron que era sangre y además había mucha. Intentamos rastrear la cuenta de Uber y al día siguiente incluso contactaron con la unidad de almacenamiento, pero no tuvieron suerte para identificar al hombre. Después de reflexionar sobre todo eso, estoy seguro de que ese tipo hizo algo terrible justo antes de que lo recogiera. Quiero decir, estaba sudando y llevaba una bolsa de viaje empapada de sangre. Además, utilizó cuentas falsas tanto en Uber como en la unidad de almacenamiento. Realmente me mostró que incluso en un lugar considerado agradable y seguro, todavía hay personas terribles haciendo cosas terribles. Me tomé una semana libre de Uber y luego volví a trabajar, pero ahora soy mucho más cauteloso a la hora de elegir a quién recoger. Yo era un conductor de camiones para una empresa de mudanzas en la costa este. Nos especializábamos en mudanzas de costa a costa, especialmente hacia el oeste lejano. El trayecto podía durar entre 20 y 40 horas, dependiendo de las ubicaciones. Mi trabajo consistía únicamente en conducir sin encargarme de embalar o cargar las pertenencias, por lo que me dedicaba exclusivamente a conducir y recoger o dejar el remolque en las casas. Llevaba trabajando con esta empresa durante casi 4 años en ese momento. Este trabajo era como cualquier otro. Llegaba a la dirección de recogida y cargaba el remolque con las pertenencias de los clientes. En total, este viaje duraba
carreteras desoladas rodeadas de interminables campos de hierba. Esto hacía que el viaje fuera muy aburrido y por lo tanto cansado. A medida que cruzaba la frontera de Iowa hacia Nebraska, el sol acababa de ponerse y habían pasado unas 20 horas en la carretera. Ya había hecho una breve pausa en un par de estados atrás, pero estaba casi listo para otra. Mis ojos estaban pesados y podía sentir el cansancio acercándose, pero unos cuantos kilómetros más adelante vi algo en el costado de la carretera. Un automóvil estaba detenido a un lado de mi carril con las luces encendidas. Era una carretera estrecha, así que reduje la velocidad para pasar con cuidado. Mientras lo hacía, noté que el escape estaba humeando, lo que significaba que el auto seguía en marcha. También vi a un hombre apoyado en la puerta del conductor, mirándome directamente. Pasé junto a él y le hice un gesto con la cabeza, pero mientras me alejaba por la carretera, lo vi volver a entrar en el auto. Era muy extraño ver a alguien sentado al costado de una carretera vacía con un auto que seguía en marcha. No parecía estar en ningún tipo de problema. Más bien parecía estar esperando. Revisé mis espejos con frecuencia, pero las luces del automóvil desaparecieron detrás de mí después de unos minutos. Estaba un poco más despierto ahora, pero mis ojos seguían sintiéndose pesados. A solo una milla o algo así más adelante, vi otro automóvil. Este estaba atravesado en medio de la carretera y, a medida que me acercaba, vi otro vehículo a un lado. Era un gran camión de carga. No estaba seguro de la situación exacta, pero ver eso me generó una sensación de malestar. Frené suavemente, pero el automóvil se mantuvo en medio de la carretera, así que me vi obligado a detenerme por completo. Estaba a unos 20 metros de distancia y podía ver a varios hombres parados a lo largo de la carretera y a uno de ellos frente al automóvil. Tendría que ser la persona más tonta del mundo para no entender lo que estaba sucediendo en ese momento. Sin opciones mejores, empecé a retroceder con el camión. Los hombres se quedaron donde estaban con una confianza aterradora. Entonces una luz brilló detrás de mí y un automóvil se acercó bloqueando el camino de regreso. Un hombre salió corriendo del auto hacia la parte trasera de mi remolque y al mismo tiempo todos los hombres de enfrente empezaron a correr hacia mí también. En ese instante, mi mente se quedó en blanco y la adrenalina se apoderó de mí. Pisé el acelerador a fondo mientras escuchaba un golpe en la parte trasera del remolque y las puertas se abrían de par en par. Los hombres de enfrente gritaron e intentaron interponerse en mi camino, pero una vez que vieron que no iba a detenerme, saltaron al costado de la carretera. Embistí directamente contra el automóvil, haciéndolo salir de la carretera y destrozándolo por completo. Se escucharon algunos disparos a lo lejos, pero ninguno me alcanzó. Pude escuchar cómo la carga caía del remolque durante las siguientes 5 millas antes de poder llamar a la policía y encontrarme con un oficial en la carretera. Por supuesto, todo esto fue un desastre total, pero a medida que se iba desarrollando, resultó ser mucho más que un simple ataque aleatorio de robo. Cuando la policía llegó a la escena, el automóvil contra el que choqué quedó dañado más allá de la posibilidad de conducirlo. Con base en ese vehículo, pudieron rastrear a uno de los miembros de los atacantes, quien proporcionó información sobre los demás. Tenían información sobre los adinerados propietarios de la vivienda que se estaban mudando y planeaban detenerme para robar todas las pertenencias con su camión de carga. Nunca dijeron qué exactamente me habrían hecho después de robar el camión, pero no creo que sea exagerado suponer que les habría resultado más fácil no dejar ningún cabo suelto. Las autoridades tomaron acción y lograron capturar a los demás miembros del grupo. El incidente dejó en evidencia que se trataba de un plan premeditado para asaltar el camión y robar las pertenencias de los clientes adinerados. Afortunadamente pude escapar y evitar un desenlace mucho más peligroso. Este incidente me hizo darme cuenta de los riesgos involucrados en mi trabajo y me recordó la importancia de estar alerta y tomar precauciones adicionales en situaciones potencialmente peligrosas. Desde ese día, me comprometí a estar más atento a mi entorno y a comunicarme con la empresa y las autoridades si notaba algo sospechoso durante mis viajes. Estaba conduciendo para DoorDash durante el fin de semana para ganar un dinero extra. Tenía un trabajo de día, así que solo podía empezar a conducir más tarde en la noche. Comencé un poco después de las 9. Recibí mi primer pedido y lo entregué. Luego volví a donde estaban los restaurantes. Conducí en círculos durante un tiempo, quizás unos 10 minutos,
sin recibir ningún pedido. Aunque era tarde, los fines de semana solía haber una cantidad decente de pedidos. Finalmente, apareció uno y lo acepté, aunque era un pedido pequeño con una propina baja. Después de ese, esperé en un estacionamiento durante casi 20 minutos antes de que llegara el siguiente pedido. Obviamente, esto no era ideal. Tener que esperar tanto tiempo entre pedidos y ni siquiera poder elegir qué pedidos aceptar, a menos que quisiera esperar aún más. Este pedido también era pequeño, pero algo es mejor que nada, así que lo acepté. Recogí la bolsa en Taco Bell y conté los artículos para asegurarme de que estuvieran correctos. 2 tacos y algunos sobres de salsa picante. Eso era todo. La tarifa de entrega probablemente era más cara que la comida. Confirmé que recogí el pedido y luego obtuve las indicaciones hacia la casa. Estaba a 10 minutos de distancia, en un vecindario común. Unos minutos después de comenzar a conducir, me detuve en un semáforo en rojo. No había casi nadie en la carretera a esta hora de la noche, así que simplemente estaba esperando que se pusiera en verde cuando un camión se detuvo junto a mí. Inconscientemente, miré hacia el lado y el hombre en el camión captó mi atención lo suficiente como para que girara completamente la cabeza. Estaba asomando la cabeza por la ventana y mirando hacia abajo en mi coche, no a mí, sino al asiento del pasajero donde estaba la bolsa de DoorDash. Miré de nuevo y vi que el semáforo estaba en verde, así que pisé el acelerador. No tenía ni idea de por qué estaba mirando dentro de mi coche, pero lo hizo de manera muy obvia y ni siquiera intentó ocultarlo. Miré mis espejos y el camión ahora estaba en mi carril, siguiéndome a una buena distancia. A medida que continuaba conduciendo a lo largo de mi ruta, el camión se mantuvo detrás de mí, pero no podía decir con seguridad si me estaba siguiendo o no, porque la ruta era recta hasta llegar al vecindario. Cuando giré, miré ansiosamente por el espejo esperando que el camión pasara la entrada, pero después de 10 segundos, él también giró detrás de mí. Había una posibilidad de que simplemente viviera aquí y lo sabía, pero después de verlo mirar dentro de mi coche, sentí que mis sospechas estaban justificadas. La ruta me hizo girar en varias calles del vecindario antes de llevarme a la última calle con la dirección. Giré y de inmediato vi el letrero de calle sin salida a unas pocas casas de distancia. Frené y me detuve, mirando mi espejo retrovisor. El camión se detuvo detrás de mí y estacionó. Mientras esperaba en mi coche, tratando de idear un plan, el camión detrás de mí simplemente se quedaba allí con las luces encendidas. En ese momento recibí un mensaje de texto. Era del cliente de DoorDash preguntando cuándo llegaría la entrega. Todo esto se estaba juntando y me di cuenta de que el hombre en el camión, probablemente mi cliente de DoorDash, estaba esperando a que saliera de mi coche. Aunque sabía lo que estaba sucediendo, aún no tenía forma de escapar. Después de un minuto de pánico intentando encontrar una forma de escapar, el hombre se bajó de su camión. Él caminó hacia mi coche, pero se detuvo justo junto al maletero. Lo observé en el espejo mientras se paraba allí, mirándome a través del parabrisas trasero. Fue un momento tenso que hizo que mi cabeza se llenara de pánico con pensamientos. De repente, golpeó algo contra el parabrisas, rompiéndolo en pedazos. Puse el coche en marcha y aceleré al máximo justo cuando el hombre saltó sobre la parte trasera e intentó entrar gateando a través del vidrio roto. Él cayó al suelo mientras yo hacía un giro en U apretado, y con el tiempo que le llevó levantarse, pude maniobrar cuidadosamente entre su camión sin causar más daños. Lo vi tambalearse al cruzar la calle mientras me alejaba y llamé al 911. Cuando la policía llegó, todo lo que encontraron fueron los fragmentos rotos de cristal esparcidos en la carretera. Estoy muy agradecido de haber salido de allí solo con el parabrisas roto, pero esa noche me dejó conmocionado durante meses. Solo espero que él no esté ahí afuera, tratando de atrapar a más personas y hacerles quién sabe qué. Es importante informar el incidente a las autoridades, como hice al llamar al 911, para que puedan tomar las medidas necesarias e investigar la situación. Mantente alerta y prioriza tu seguridad al participar en cualquier actividad que implique interactuar con desconocidos. Recuerda confiar en tus instintos y tomar las precauciones necesarias.
Salga a la derecha. Mantente a la izquierda. Continúe a la derecha y vuelva a salir a la derecha. Salga a la derecha. Gira a la izquierda. Esté preparado para girar a la derecha. Gira a la derecha. Esté preparado para girar a la izquierda. Gira a la izquierda. Continúe a la derecha y vuelva a girar a la derecha. Gira a la derecha.
Gira a la derecha. Ya hemos llegado.